Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Valeria Prieto, bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo un tutorial con pintura a óleo y la técnica toda la vamos a desarrollar usando pura espátula. Así que vamos a hacer esta pintura. Vean, está súper colorida, perfecta para este verano. Y si nunca has pintado con óleo, este tutorial te va a servir bastante para empezar a experimentar con esta técnica. Además de que es súper fácil, no vas a hacer casi nada de tiradero, no necesitas todos los materiales que usualmente se requieren para elaborar una pintura en óleo. Así que es un tutorial práctico, es bastante colorido y el resultado está increíble. Lo vas a disfrutar bastante. Sigue viendo este video donde te explico todos los materiales y el paso a paso para que pintes conmigo. Algo básico para la elaboración de esta pintura van a ser las espátulas. Aquí yo tengo dos espátulas, son de metal. Y bueno, las espátulas las encuentras por números y formas. Yo tengo la número 5 y la número 50. Una es más picuda y otra es más ovalada. Así que bueno, estas son las espátulas que tengo por el momento. Y también encuentras espátulas de plástico. Estas son mucho más económicas, pero al presionar hay que tener cuidado porque se pueden romper. Yo tengo estas dos y voy a utilizar las de metal. Pero bueno, cualquiera funciona. Necesitamos papel para técnica mixta. Puedes utilizar un papel estilo lino, como este que tengo yo. Es papel lino para pintura acrílica y para pintura en óleo también. Así que bueno, cualquier papel que sea grueso nos funciona. Y necesitamos también disolvente para pintura. Hay algunos que son sin olor, como este que tengo yo de la marca Gamblin. Este es una especie de thinner y bueno, me gusta ponerlo en frascos pequeños, así no tengo el bote abierto todo el tiempo y solamente utilizo las cantidades necesarias. Puedes utilizar un pequeño vasito de plástico o uno de vidrio para limpiar nuestras espátulas, pero en realidad no lo vamos a utilizar bastante. Yo tengo las pinturas en óleo de la marca Arteza, son óleos en tubos pequeños. La marca no importa en realidad, puedes utilizar cualquiera, pero que sea pintura en óleo. Vamos a necesitar servilletas para estar limpiando nuestras espátulas y la imagen de nuestro velero. Aquí yo tengo mi imagen de referencia y bueno, esta imagen yo la saqué de internet y la edité, le puse estos colores que ven aquí. El boceto lo pueden descargar desde mi página de Facebook o también lo podemos hacer a mano porque en realidad es bastante sencillo. Empezamos haciendo una línea un poco hacia abajo, casi en la mitad, pero un poquito más abajo. Y va a ser la línea del horizonte del mar. Aquí la trazo con un lápiz. Y ahora voy a poner un círculo que va a ser el sol, como del tamaño de una moneda. Probablemente sea 25 milímetros o 2.5 centímetros de diámetro. Y ahora voy a hacer el velero con una forma bastante sencilla, geométrica. Si se fijan, es pura línea, como una especie de rectángulo, pero con los ángulos en las esquinas. Y ahora voy a hacer donde lleva las velas, bastante alto. Si se fijan, sube bastante esta vela. Y a continuación empiezo a hacer la parte de la tela de la vela.
Y aquí mi velero ya tiene un poco más de forma, así que voy a recalcar un poquito con mi lápiz de grafito esta figura del velero para que no se pierda. Voy a hacer un poquito más larga la parte de abajo de mi velero. Listo. Entonces ya quedó. Aquí está sobre el papel. Voy a utilizar la cinta de pintor para pegar mi papel hacia una superficie para que no se mueva. Puedes utilizar un tape como este de pintor o cualquier otro que sea fácil de despegar del papel para que no te lo vaya a arrancar. Voy a ponerlo como si fuera una especie de margen alrededor, así en toda la hoja. Puedes dejar alrededor de 1 centímetro, así como aquí, y listo. Voy a poner mi servilleta a un lado para tenerla aquí a la mano. Y ahora sí preparo mis colores en óleo. Voy a empezar por los azules y el color blanco. Puedes utilizar todos los tipos de azules que tengas. Y voy a incluir un poquito de morado también. Ponemos algunos puntos. Si se fijan, no necesito hacer ninguna mezcla o poner la pintura sobre algún mezclador, algún godet. Simplemente aplico directamente en el papel. Y así intercalamos los tonos de azules con un poquito de blanco y un poquito de morado. Y ahora con la espátula lo que hacemos es simplemente presionar. Presionamos sin ir mezclando los colores. Puede hacer una mezcla, pero no totalmente homogénea, para que se puedan percibir los diferentes tonos de azul. Y recuerda dejar un poquito que la pintura se vea gruesa, para que se vea la textura de la espátula cada vez que presionamos y no quede totalmente suave el color aplicado. Me refiero a que no se vea muy parejo. Vamos a dejar esta textura gruesa y eso lo logramos aplicando bastante color. Ahora aquí con el blanco y el azul ya se hizo un color azul más claro. Y así poco a poco vamos cubriendo el área del cielo. Puedes aplicar toda la pintura que quieras de azules y blancos. Recuerda que el blanco te va a suavizar el color azul, así que donde quieras que se vea más claro, puedes aplicar. Yo lo estoy aplicando en la parte derecha de mi boceto. Esta parte quiero que se vea más clara. Y así hasta cubrir. Para limpiar simplemente utilizamos la servilleta. No necesitamos utilizar aguarrás o algún limpiador especial. Simplemente con la servilleta. Y bueno, ahora apliqué un color morado con azul y ahora los estoy aquí aplicando con mi espátula, los estoy suavizando un poco. Ahora un poquito más de blanco y presionamos. Depende de qué tan fuerte presiones, es la textura que vas a depositar en tu papel. Así que yo te recomiendo que presiones suave para que se quede la textura gruesa de la pintura. Ahora con esta combinación de azul y morado que tengo, voy a rellenar el espacio que está entre la vela, donde se ve el cielo, parte del cielo. Y así sigo trabajando lo demás. Ahora voy a utilizar el color carmesí y blanco. Estos colores me van a generar el rosa
y entre más blanco más clarito el rosa. Entonces puedes utilizar también algún color rojizo. Y con mi espátula ahora voy a mezclar el rojo carmesí. Si te fijas, aquí ya va cambiando de color, como una especie de lila, pero es por la combinación también que ya tenía del color morado y del azul. Entonces vamos así combinando estos colores y aquí ya va siendo el efecto del atardecer. Vean, súper bonitos los colores morados y rosas. Así que aplicamos aquí. Son puras líneas horizontales. Toda esta pintura va pintada horizontalmente. Así voy rellenando también en esa parte donde va el cielo, entre el velero. Si manchas el velero no importa porque al final lo vamos a cubrir. Así que bueno, puedes poner más pintura si la necesitas. Y aplico también color blanco para suavizar el color carmesí. Y bueno, aquí ya va a cambiar un poquito. Voy a seguir haciendo tonos violetas en el cielo. Y se van a mezclar con el azul del cielo que ya tenía ahí. Pero bueno, eso es lo que quiero lograr, que se vea una fusión entre azul, violeta y rojo. Te recomiendo que limpies tu espátula cada vez que cambies de color para que no se manche en los colores que no quieres. Entre más limpia esté tu espátula, mejor. Y bueno, aquí yo ya estoy combinando un poquito más en la parte derecha hacia arriba y suavemente voy jalando el color. Ahora con un poquito más voy hacia la parte de abajo. Si se fijan, esta parte ya se empieza a ver con azules también. Así que bueno, aquí va rellenando esta parte del atardecer. Voy a tomar más pintura de acá y limpio mi espátula. Se fijan, es súper fácil limpiar la espátula. Bueno, ahora voy a aplicar más color carmesí en la parte final en la parte inferior de nuestro atardecer. Ahora con el color rojo escarlata o un rojo más brillante, voy a hacer algunas líneas aquí en esta parte del atardecer. Puedes poner puntitos o líneas. Y también voy a utilizar amarillo y naranja. Así que con estos colores voy a agregar puntos naranjas y amarillos para la parte del atardecer. Ahora sí, con mi espátula voy haciendo el blend o la combinación de estos colores uno con otro, así hasta ir aclarando y oscureciendo las áreas que quieras. Y en forma horizontal seguimos arrastrando las líneas, presionando suavemente para que nos quede la textura de nuestra pintura. Y en esta parte alrededor, también donde van las velas. Recuerda, estas partes más pequeñas no se te olviden. Y seguimos arrastrando la pintura en forma de líneas para crear ese color tan intenso del atardecer, del sol, que genera estos colores rojizos y naranjas. No tiene que quedar el color parejito. Recuerda que entre más se vean todos los colores, mucho mejor, más colorido nos va a quedar. Entonces, bueno, aquí ya tengo esta parte rojiza, naranja, y cubro bien. Hay que limpiar la espátula después de haber aplicado este fondo. Y ahora voy a aplicar un poquito de blanco. El blanco lo aplico
donde empieza el color rojo, y lo voy a convertir en un rosa más claro. Así que va a ser la combinación del lila que ya tenía yéndose hacia el rosa. Este rosa de mi atardecer súper bonito, que lo voy arrastrando un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba. Y vuelvo a limpiar mi espátula para que no se vea tan cargado el color rojo. Así que con cuidado voy presionando aquí en forma de líneas y poco a poco voy subiendo el color, como si fueran unas nubes más claras. Y ahora que ya tenemos más definida esa parte del atardecer, limpio mi espátula y aplico el color amarillo. Este color amarillo va a ser para el sol y los reflejos del sol. Así que presiono suavemente donde está el rojo y el rosa, donde quiero que se vean esas luces generadas por los rayos del sol. Si se fijan, la aplicación es bastante suave, presiono muy lento, muy suavecito, porque no quiero que se me combine y se haga muy naranja. Quiero conservar los amarillos. Y esto va muy bien. Ahora, a limpiar la espátula de nuevo, remover ese color que nos quedó como ya naranja, para poder hacer el color amarillo total en esta parte del sol. Y bueno, aquí está mi solecito. Si te fijas, utilicé mi espátula y la giré en forma redonda, siguiendo la forma del sol. Y listo, aquí ya quedó esta parte del sol. Voy a subir un poquito el amarillo aquí en la parte lila, como unas nubes más claritas, y solo un poquito nada más. Si lo subes a la parte azul te puede quedar un poquito de verde, que está perfecto. Recuerda que el atardecer está compuesto de todos los colores según la posición del sol y las nubes. Así que vean, aquí ya va listo. Vean, las texturas se ven súper padres, bastante gruesas, y esto es lo que le da toda la personalidad a nuestra pintura con espátula. Ahora vamos a hacer la parte del mar. Así que vamos a hacer el reflejo del agua y limpiamos la espátula. Giro aquí mi servilleta donde está menos manchada y empezamos de nuevo con los colores rojo y naranja. Hacemos líneas, puntos, depositamos bastante pintura y puedes utilizar rojos más oscuros, rojos claros, naranjas, amarillos y un poquito de blanco para la parte donde nos va a hacer el reflejo del color rosa. Y así simplemente vamos moviendo nuestra espátula en líneas horizontales y así poco a poco hasta tener ese reflejo del atardecer. Aquí ya más al fondo voy a aplicar más color blanco para suavizar el color y me quede un poquito más rosáceo. Y bueno, aquí lo voy poniendo, lo jalo y listo. Ahora voy a regresar al color violeta y también lo voy a poner aquí en el fondo. Voy a mezclar con un poquito de color azul
azul oscuro, azul ultramar y también otros azules más claros. Puedes utilizar todos los tipos de azules que tengas y recuerda que el color morado también es importante. Hay que poner un poquito de blanco si tu morado es muy oscuro para que se suavice un poco y nos quede un morado más clarito. Entonces aquí ya voy fusionando el morado con el rosa. Vamos a fusionar de morado y rosa y azul y morado. Así que poco a poco voy empalmando los colores hasta ir cubriendo así todo el mar. Ahora con los mismos tonos de azules que tengo voy a hacer unos reflejos que son los reflejos del barco, de las velas de este barquito, y voy jalando así estas sombras más oscuras y listo. Ahora limpiamos la espátula y aquí está ya casi terminado el trabajo. Vean cómo me quedaron las manos, pero bueno, voy a aplicar las partes de los rayos del sol que se proyectan sobre el mar. Así que pongo los puntitos amarillos, se fijan debajo del sol, debajo del barquito un poco. Limpiamos bien porque ya se mancha de otro color, del color rojo. Porque no queremos que nuestro color amarillo se mezcle con el rojo y se convierta en naranja. Queremos dejar el color amarillo lo más posible. Pero bueno, aquí en la parte del mar se va a ver un poco verdoso, pero en la parte roja sí, por favor, hay que conservar el color amarillo. Ahora con color blanco voy a aplicar un puntito en el sol y también en el reflejo del sol, porque quiero que se vea súper iluminado. Si se fijan, mi sol casi ya queda blanco, pero es la luz del sol, la luz más brillante, ¿no?, del sol, que se ve casi blanca. Ahora con color azul, voy a utilizar el azul cobalto, voy a ponerle a mi espátula en la orilla y fíjense cómo utilizo la espátula, la giro para hacer estas líneas súper delgaditas. Así que utilizamos la espátula de esta forma y voy a hacer la línea del horizonte, del mar y del atardecer. Aquí es donde voy a delimitar lo que es el cielo, donde acaba el cielo y donde empieza el mar. Con este azul voy a hacer la línea y se fijan, puedo jalar un poquito y ya creo hay una especie de risco o de piedras, ¿no? Y listo, aquí voy a suavizar un poquito más. Ya tengo mi línea del horizonte. La línea no tiene que quedar súper parejita, puede quedar un poco quebrada. Y bueno, así es como ya tiene que verse nuestra pintura. Así que voy a cambiar de servilletas, a limpiarme las manos. Y listo. Ahora con el color blanco voy a poner más nubes. Unas nubes mucho más claras. Una en la parte derecha, otras a la izquierda. Y suavemente voy presionando mi espátula. No quiero que se combine mucho con el fondo, así que tengan cuidado de que no nos queden muy diluidas estas manchas blancas. Y listo, aquí están mis nubes. Ahora una más donde está la parte del velero. Cerca de esta vela, otra nube blanca con pura línea. Y listo, limpio mi espátula. Ahora voy a añadir un poquito más por acá, porque quiero añadirle un poquito más de luz al cielo, así que aquí va. Si se fijan, se presiona bien suavecito para depositar la textura de la pintura. Y aquí están ya unas nubes súper felices, como diría Bob Ross.
Así que listo. Ahora con el color negro lo que vamos a hacer es pintar todo nuestro velero. Si te fijas, depositamos directamente también sobre el papel bastante pintura y con cuidado, utilizando una espátula más afilada de la punta, vamos a ir arrastrando hasta cubrir el velero, nuestras dos velas y la parte inferior de nuestro barco. Puedes presionar de arriba abajo o también, si lo prefieres, de forma horizontal, de la forma que tú te sientas más cómodo rellenando las velas, no hay problema. Y bueno amigos, una de las ventajas de pintar con espátula es que no necesitas hacer formas perfectas o depositar la pintura de forma perfecta, porque la espátula te va a crear esa visión, esa forma de que se aplica con la textura y cómo se mezcla uno con el otro, te va a crear todo el movimiento visual, la textura, el op art que le llaman, o que es la óptica visual. Así que no se preocupen de que les quede perfecto, súper delineado, que las formas sean exactas. Aquí es todo a base de espátula y la espátula te va a crear los efectos casi por sí solos, ¿no? Así que voy a aplicar la sombra aquí con color negro de la misma pintura que tengo en mi velero. Voy a tomar de ahí porque tengo suficiente y voy a arrastrar esta sombra en el mar. Si se fijan, queda súper padre. Y aquí va, ya casi lista. Girando mi espátula hago unas líneas súper delgaditas, como es una especie de textura también, hacia los lados y listo. Vean qué padres se están generando estas sombras en el agua. Puedes hacer todas las líneas que quieras. Si te fijas la forma en que estoy agarrando mi espátula para crear estas líneas, igual tú lo puedes hacer. Ahora, una vez que ya limpiamos la espátula, voy a hacer lo mismo con la parte del sol, donde están los rayos del sol. Voy a alargarlos un poquito más y listo. Ahora sí, ya quedó. Esto ya está súper listo. Voy a acomodar mis pinturas, mis espátulas. Voy a regresar a la parte de mi velero, a la parte inferior, a darle un poquito más de volumen para que se vea un poco más largo este barquito. Y listo, vean, aquí está. Voy a intensificar todavía más estas sombras proyectadas en el agua. Y ahora con un puntito de azul voy a darle un reflejo a mi velero sobre esta masa sólida que tengo ya aplicada aquí en el barco. Voy a aplicar un poquito de color azul para que le dé un poquito de luz, para que no se vea tan saturado este color negro, ¿no? Y listo, la pintura ya quedó. Ahora hay que esperar a que se seque. Se va a tardar probablemente una semana. Entonces ya una vez que está bien seca, vamos a aplicar nuestra firma. Yo voy a hacer mi firma aquí en el fondo del lado derecho con color azul claro.
puedes utilizar el color que quieras. Y hazlo con un pincel súper delgadito. Y listo, ya quedó lista para despegarle el tape, así que aquí va. Hay que despegar con mucho cuidado para que no se nos arranque el papel. Vean qué hermosa se ve, ya está seca, ya le puse barniz para que los colores sobresalgan todavía mucho más. Así que vean qué bonita se ve a la luz natural. Y ya la tengo lista para enmarcar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que hayas disfrutado bastante tu pintura y que te haya quedado increíble. Yo ya enmarqué la mía, ¿les gusta? Espero que si tienen foto la compartan conmigo por medio de Instagram o Facebook para compartirla en mis historias. Y no olviden darle like a este video, compartir y suscribirse a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye.